Este capítulo tiene su entrada y me costó muchos años. A lo mejor no haciendo el capítulo, creo que le costó a Dios. Creo que fue a Dios que le costó muchos años que yo lo entendiera. Pero bueno, Él es más perseverante que nosotros. Así que espero que lo disfruten. Quiero que sepan que mi condición de escribir con errores y todas estas cosas es una limitación funcional. Así que no tengan esperanza de que voy a poder escribir sin errores, voy a ser una escritora letrada. No, no. Yo en ese aspecto esto es lo que soy. Esta es mi manera de escribir, este es mi estilo y este es porque de verdad que solamente Dios lo pone a uno a hacer esto. Y bueno, gracias por el preámbulo y la oportunidad de leer o de escuchar estas páginas. Dios los bendiga. La voluntad de Dios. Al lado de la fe, el hombre, en su intento fidedigno de ser lo más acertado posible con lo que respecta a la palabra de Dios, ha dispuesto en la Biblia divisiones por capítulos, separaciones con signos de puntuación y versículos. También ha hecho consideraciones acerca de la veracidad de algunos escritos. Hay quienes decidieron quitar, poner o dejar traducciones de los manuscritos. Esto ha provocado una división profunda entre hermanos cristianos debido a la inteligencia y el razonamiento natural para ser lo más acertado posible en cuanto a la palabra de Dios. Ahora bien, por la grandeza de Dios se manifiesta que su voluntad permanece inalterable en todos los libros que se llaman Biblia. Por lo tanto, en ella está escrito por igual y para todos lo que debemos saber de Dios para amarle y hacer su voluntad. Esto quiere decir que si un hermano en la fe no piensa igual a otro, puede estar sucediendo que, además de conocer la palabra de Dios, todavía no conoce que el amor a Dios es por medio del Hijo y que el Espíritu Santo se infunde en él cuando le deja sus pensamientos a Dios. Por eso, un converso puede llegar a estar por encima de cualquier anatema, hablar equivocadamente de la palabra de Dios. Vivimos las consecuencias del mal porque estamos en el mundo. En él interactúan el bien y el mal al lado de nosotros. Muchos aconsejan, Dios aprieta, pero no ahorca. Dan ánimo, siga adelante. Sufrir por cargar la cruz es agradar a Dios, es parte del camino. Confirman la palabra, eso es lo que Dios quiere. Pero los que pierden la fe dicen, Dios me abandonó. Con estas afirmaciones me doy cuenta que hay tantas formas de relacionarse con Dios que es hora de hablar del parecer. El parecer es la propia opinión que nació del razonamiento que vino de algún conocimiento. En este caso, hablo del reino de Dios. Muy pocos se dedican a estudiar acerca de su Dios y de las cosas que les ofrece. Un ejemplo del parecer puede ser este. Un hermano cristiano sabe que Dios dijo llamarse Yo Soy cuando le habló a Moisés, y también se sabe que por medio de Jesús Dios está en nosotros. Entonces, con el razonamiento que viene del parecer, tratamos la realidad del ser superior que existe en nosotros y somos semejantes a Él. Por supuesto, esto nunca dará como resultado hablar del Espíritu Santo. Y así se explica cómo nacieron las diferentes creencias religiosas y sabidurías que hablan de un Dios parecido al Dios de Israel. El parecer ha traído como consecuencia que muchas personas, hablando de Jesús de Nazaret, el Cristo, sin conocerle ni hacer lo que Él les dice, quieren encontrar el amor, la luz y la paz. También tenemos a los que dicen que le conocen y pueden hacer milagros para darlo a conocer mejor, pero aún no hacen lo que el Hijo les mandó hacer. Mejor
No sigo hablando del parecer, porque tocaría muchas de las creencias que los hombres han inventado partiendo del Dios creador mencionado en el judaísmo, islamismo y cristianismo. Esto también explica las diferentes corrientes religiosas y dentro del cristianismo. Por haber perdido la unidad, dejamos el fundamento para reconstruir sobre el agua y la arena. ¿Dónde queda la fe en todo esto? La fe es la fuerza sobrenatural que motiva la conciencia humana a querer alcanzar lo imposible a los ojos de la razón. Muchos pueden tenerla, pero pocos la utilizan para llegar al amor a Dios. En la humanidad no hay acuerdos entre lo tangible e intangible de nuestra naturaleza. Los milagros jamás serán explicados para un hombre sin fe. Entonces pregunto, si pudiera caminar sobre las aguas manifestando a Jesús como el Hijo de Dios vivo, de nada vale si el que me ve no cree en Dios. Pero si fuera cierto que pudiera caminar sobre las aguas, muchos hablarán del fenómeno, pero no del Hijo de Dios. Entonces pregunto a los que creen, ¿quién honra al Hijo conforme a la doctrina? Dejando el parecer, existe la esperanza de resurrección, si y solo si andamos el sendero de Dios dibujado por Jesús nuestro Señor. Y estando en el sendero, podemos participar de las dádivas de Dios. El sendero de Dios nos conduce a la resurrección. En él hay todo lo que está disponible para Dios, pero para estar dentro hay que dejar el parecer y confiar en Dios más que nosotros mismos. Proverbio 4:26. Allanad el sendero de tus pies, que tus caminos sean seguros. De esta forma ya no existiría el parecer, sino el puro y perfecto amor a Dios. Cuando el conocimiento de Dios es según el parecer, se está caminando al lado del sendero, tan cerca que cuando viene una situación difícil oramos al Padre pidiendo con el corazón. Entonces, Él, por su infinita misericordia, nos permite tomar lo que ya dispuso para nosotros desde antes de nacer. En estos casos somos tan felices y llenos de gozo que sin percatarnos del milagro sucedido decimos, Dios, gracias por existir, y salimos nuevamente del sendero para caminar en la vida según nos parece, con lo poco o mucho que sabemos de Dios. Para dejar atrás el parecer es necesario conocer la voluntad de Dios, salvarnos. El Espíritu Santo fue transmitido a los apóstoles por un soplo de Jesús después de su resurrección, Juan 20:22, y se manifestó en ellos en Pentecostés, cuando desde el cielo vino un estruendo y los tocó para que hablaran en lengua. Cada uno de los que escuchó comprendió el mensaje y muchos se bautizaron. Los apóstoles manifestaron con su prédica que la doctrina ya no es por circuncisión, sino por el bautismo, y recibiremos la gracia. Esta nos permite obtener el perdón de nuestros pecados en la medida que avanzamos en la fe. Según el parecer, muchos no se confesarán, pero a lo mejor con algunas citas bíblicas y una propia investigación vuelvan sus vidas a la verdad. ¿Leen la cita ustedes? Jesús vendrá nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Ese día debemos ser hijos de un mismo Padre, el que tiene el árbol de la vida. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol de conocer el bien y el mal. Génesis 2:9. Hoy, lo único divino que puede cohabitar en nosotros es el Espíritu Santo. Si le atendemos y nos dejamos llevar, nos transformará en seres con dos naturalezas, mientras estemos vivos, natural y divina. Lo certero para estar en el sendero de Dios viene de conocer su voluntad y seguirle gracias al auxilio divino. Y por eso
testificamos que Jesús es el Hijo de Dios resucitado, nacido de María por medio del Espíritu Santo, y por medio de él somos hijos de Dios también. Para formar parte del plan de Dios hay que unirse a Jesús en cuerpo y alma. Entonces, todo estará perfectamente unido por el Espíritu Santo en el amor. Como Dios es amor, la Iglesia también está en Dios para que todos participen en ella confiadamente. Conocer y hacer la voluntad de Dios nos permite pedirle líbranos del mal, como está escrito en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, transformados por el amor del Padre, no recaerá el temor en nosotros y sabremos, en medio de la mortificación, angustia o desconcierto, cuándo actuar o cuándo aguantar. Sea bueno o malo, siempre oraremos. Dime, Padre, ¿qué quieres que haga en este momento para glorificar tu santo nombre? Actuar. Oh, Señor, tú todo lo puedes, tú todo lo sabes, en ti confío, dame fuerzas para seguir. Aguantar. Siguiendo la voluntad de Dios sin el parecer, nos preparamos para magnificar la obra de Dios con nuestros actos de amor, misericordia y hermandad. Tener fe es comportarse según la voluntad de Dios, pase lo que pase, digan lo que digan y hagan lo que hagan quienes nos rodean. Nadie puede dejar de pecar con su propio esfuerzo ni hacerse santo delante de Dios. Solo Él nos santifica. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos para que se cumpla su voluntad? Lo pondré con mis propias palabras. Lo puedes corroborar con las lecturas en la primera carta de Pedro, capítulo 2, Romanos, capítulos 5 y 14, Hebreos, capítulo 12. Dios quiere que obremos en el bien como personas libres, para que con nuestros actos demos ejemplo de respeto a las normas que favorecen y son justas. Toda autoridad humana de cualquier tipo, sean indulgentes o severas, se les debe respeto en el trato hasta para reclamar las injusticias. Dios es nuestra autoridad y ha puesto la autoridad para darnos a conocer el respeto y avancemos por inercia a lo que no vemos, al Padre. Miren a Cristo en la cruz. Él ya hizo el trabajo con respeto y atención. Sus actos fueron conforme a la voluntad de Dios y los fariseos no le creyeron, por eso le crucificaron. Pero Dios concede los méritos a los que cumplen la resurrección. El Espíritu Santo es conciencia de Dios en nosotros y por eso, pensando y obrando constantemente en el bien, detenemos el mal y le damos potestad a Dios para interceder por nosotros según su voluntad. Dios quiere que mantengamos el ánimo por la esperanza de la resurrección. Nunca tendremos que resistir hasta la sangre por causa de nuestros pecados. Jesús es quien inicia el perdón de los pecados y nos hace aptos para recibir el don de la fe. Estando en ella, no pecaremos como para morir y confesaremos para estar cerca de Dios, siempre limpios. Dios quiere que no menospreciemos su corrección. Él nos trata como a hijos. No nos desanimemos cuando sufrimos al reconocer nuestros pecados. Eso significa que comprendemos lo más importante. Aún no amamos a Dios. Reconocer que pecamos porque aún no amamos a Dios es un paso seguro para ratificar nuestro camino y alcanzar la resurrección. Dios quiere que aprendamos de su palabra cuál es su voluntad para cumplirla. Si la palabra es presentada según el parecer, será nuestra perdición, y por eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para que nadie se confunda. Sabemos
que el Señor ratifica a la Iglesia gracias a su palabra y todos somos instrumentos de su Espíritu Santo. Es nuestra obligación corroborar con las Santas Escrituras lo que Dios nos dice, junto con lo que Dios nos da a saber por medio de su Espíritu. Demos el paso para recibir el don de la fe con el amor a Dios. Y al recibir el don del amor, misericordia y la hermandad, se moverán las montañas de la división entre hermanos cristianos. Dios quiere que dejemos nuestra voluntad en sus manos. María dejó su voluntad en las manos de Dios, no solo en su alma, sino en su cuerpo y corazón, y por eso llegó a ser la Santa Madre del Hijo de Dios. Debe ser nuestra voluntad seguir al Hijo unigénito de Dios, y entonces comprenderemos ¿qué hijo no se parece a su padre, madre o hermano, aun cuando no los conozcan? En esta generación tenemos el entendimiento de que con el fruto bendito de su vientre, Jesús, todos formaremos parte de la salvación por ofrecernos como lo hizo ella, al responderle al ángel: hágase en mí según su palabra y voluntad. El sendero de Dios está abierto. Sigamos a los que caminaron en él: Noé, Moisés, Abraham, María, José, Jesús, Pedro, Pablo, los apóstoles y a los que hoy en día lo siguen haciendo. Todos los que caminaron en el sendero libres están, pero aún padecen los que caminan al lado de él. En cambio, los conversos, caminantes del sendero, tienen el sufrimiento de la falta de amor a Dios que existe en el mundo, y es como si fuera hasta la sangre. De lo contrario, reinaría la hermandad, la misericordia y la paz. Todo el que deje su voluntad en las manos de Dios recibirá conforme a la doctrina y la fe al Espíritu Santo de Dios, y éste le inspirará a honrar al Hijo en la cena del Señor. Misterio que se ha reservado Dios delante de quienes fueron puestos, apóstoles, quienes a su vez lo pusieron para nosotros en el altar. ¿Alguien hizo su propio altar? Muchos padecen para que nadie pueda borrar las huellas puestas en el camino, y esto es fruto de la fe. Todos los escritos fuera de la Biblia deben ser para comprensión y nunca serán para una nueva versión de los fundamentos de la fe o causar división entre hermanos. Todo lo ha concatenado Dios y Padre para que la salvación sea según su voluntad. De lo contrario, el parecer del hombre haría prosperar la apostasía, pérdida de la fe. ¿Quién cree que Dios permitirá la apostasía si estamos unidos en pos de su voluntad con amor? No lo creo. Sodoma y Gomorra tuvieron su oportunidad de cambiar, pero no recibieron las advertencias que le hicieron los enviados de Dios. Sin embargo, el Nínive se arrepintió y salvó. Todos somos duros para escuchar y más duro para amar. Solo el Espíritu Santo en Cristo Jesús nos mueve para salvación. Dios quiere que procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La amonestación, conversar acerca del bien y del mal, es para salvar un alma. El amor es la emoción que transmite el mensaje correctamente. La paciencia es necesaria para orar por el amonestado. Solo Dios restituye los corazones. Dios quiere que actuemos con el don de la fe. Dichoso aquel que sin duda alguna ama a su prójimo por medio del amor a Dios que le concede el Padre Espíritu Santo. La fe es un regalo de Dios. No discutas con tu hermano asuntos de letra y muestra el amor a Dios y al prójimo que la misma fe da. Porque como está escrito, todos vamos a compadecer en el tribunal de Dios. Por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda boca confesará a Dios.
Proverbios 4:26. Si obedecemos la voluntad de Dios, nos acercamos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, ciudad del Dios vivo, multitudes de ángeles, reunión solemne y asamblea de primogénitos inscritos en el cielo. Los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Jesús, mediador, y con él nos acercamos al rocío de una sangre purificadora mejor que la de Abel y a Dios. Que nadie los aparte de la gracia, ni del cuerpo, ni de la sangre de Cristo manifestado en el altar. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dios está vivo, como viva es la esperanza. El bien siempre nos lleva al amor, pero algunos, haciendo el bien, sienten odio en su corazón. Señor y Padre, quiero sentir amor en todo momento y lugar.